Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, como todos los martes. Estamos Chris Dupont y mi esposa, Mónica Franco. Hola, Chris. Hola, ¿cómo estás, Moni? Hola a todos, bienvenidos. Estamos con ustedes en vivo. Alguna disculpa por ahí si se nos va la transmisión. Tratamos de que todo esté perfectamente listo, pero siempre hay algunos desperfectos con la tecnología. Pero ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar por acá y tenemos un tema interesante. Ya lo anunciamos por ahí en las redes sociales, en Facebook, donde estamos transmitiendo por ahora. Y Moni, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, tenemos 7 mitos de las cruzadas, pero vamos a esperar unos 4 minutitos. Y Chris, se nos fue a nosotros para México, que siempre empieza a las 6. Acaba de ser el cambio de horario acá y son correcto. Apenas las 7 aquí. Creo que ya estamos en el mismo horario, entonces va a cambiar ahora los martes a las 7, hora de México también. Sí, es a las 7 horas del centro de Estados Unidos para que no se nos pierdan por ahí. Vamos a seguir transmitiendo, si Dios nos lo permite, en vivo también. Así que el tema de hoy, vayan sacando sus preguntas, sus comentarios acerca de las cruzadas y en general cualquier otro tema que sea relacionado con la religión es la causa número uno de muertes y de sufrimiento y de guerra, y cómo es posible que los cristianos hayan participado en cruzadas y etcétera, etcétera. Así que estamos para servirles, estamos esperando sus comentarios y sus preguntas en vivo. Acuérdense también que al final vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Ahorita tenemos 3 minutitos para saludarlos. Y también si tienen alguna pregunta ahorita antes de empezar, con gusto se las respondemos. Con muchísimo gusto. Vamos, por lo menos la tecnología está funcionando y ahí se está conectando toda la gente. Tenemos por ahí un comentario. Sí, Francisco Javier Araujo Rodríguez. Hola, Dios les bendiga. Hola, Francisco. ¿Podrían comentar sobre el ayuno de una manera profunda? Perfectamente, Francisco. Claro que sí. Tal vez en otro programa lo podamos abordar. Desde luego el tema del ayuno. Soy fan de eso, del ayuno. Aunque a lo mejor no se note ahorita. Pero es una práctica importante. Es una práctica muy antigua del cristianismo. Y desde luego que sí, Francisco, lo podemos abordar con muchísimo gusto. Vamos a ver aquí que esté la tecnología. De nuevo, una disculpa si se vuelve a caer el podcast. Todo puede pasar en vivo. Pero si se cae el programa, no se vayan, vamos a regresar. Ok, se están conectando por ahí. Gracias a los que se están conectando. Estamos a punto de comenzar el programa. Este es el podcast de Veritas Fidei. Estaremos hablando hoy como parte del tema que hemos estado llevando por las últimas semanas acerca del problema del mal, el sufrimiento, la maldad humana. Y hoy vamos a abordar el problema y las cuestiones de las cruzadas, algunos mitos relacionados con las cruzadas también. Y vamos a estar hablando de eso en mucho detalle y vamos a usar algunos ejemplos también de la historia. Así que esperamos sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar respondiendo a todo esto en vivo. Chris, y en directo. ¿Qué te parece si para comenzar nos das un resumen breve de todo esto de las cruzadas, para los que no han nunca escuchado también de las cruzadas? Claro que sí. Por ahí Rafa dice, hablarán de qué tan religiosa es la guerra entre Israel y sus vecinos. ¿Las cruzadas tienen algo que ver? Sí, lo puedo mencionar. Sí tienen que ver. Tiene que ver desde luego con las cruzadas. Y vamos a... obviamente lo que está pasando allá está relacionado con el Islam. Y el Islam también tuvo mucho que ver con las cruzadas.
Así que vamos a adentrarnos al tema que vamos a ver hoy. Y me gustaría comenzar citando a un ateo muy famoso que falleció hace relativamente poco, uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens me dio pena que falleciera porque aunque era ateo y era muy militante en su ateísmo, era bastante respetuoso. Y de hecho tenía en alta estima a los cristianos que de verdad defendían su cristianismo y que tenían sus creencias bien puestas. Pero una de las cosas que él dijo y que lo hicieron muy famoso es que todo el tiempo decía que la religión lo envenena todo. Y a partir de todo este tipo de pensamiento se dieron a criticar las cruzadas como persecuciones hacia los musulmanes de parte de los cristianos. Y eso es una simplificación muy injusta porque las cruzadas fueron mucho más complejas que eso. Y desde luego, desde el 11 de septiembre del 2001, que fueron los atentados a las Torres Gemelas, bueno, fueron islamistas militantes, fueron musulmanes militantes los que llevaron a cabo ese atentado y mataron a miles de personas. Así que muchos, incluso cristianos, nos podemos preguntar esto: ¿cómo es que gente cristiana pudo haber participado en las cruzadas? ¿Cómo es que podemos justificar esto en el nombre de Dios? Y por un lado está el Islam y ver cómo lo justifican ellos, y por el otro lado está el cristianismo y ver cómo lo justificaron ellos. Uh-huh. Y esto es muy, muy complejo. Y si queremos complicar las cosas, las películas y muchos libros que tenemos acerca de las cruzadas no ayudan, Moni, porque estos mitos se han perpetuado incluso en la academia. Es increíble que muchos de estos escritos hayan llegado a manos de eruditos y ciertos eruditos lo comparten como si fueran hechos. Así que vamos a hablar de eso. ¿Y en quién y en qué nos vamos a centrar? Bueno, si ustedes vieron por ahí la película de Kingdom of Heaven, que fue una película ya de hace años acerca de las cruzadas, o ven casi cualquier otra película acerca de las cruzadas, van a ver muchas cosas que no cuadran ahí. Y me da pena porque a mí me gustan mucho las películas de castillos. Me gusta armar castillos. He armado castillos de Lego. Y me gusta mucho toda esa dinámica. El problema aquí es la mala representación que tienen. Por ejemplo, en esta película, ¿qué es lo que hacen? Esta película de Kingdom of Heaven, El Reino del Cielo, creo que así la tradujeron en español, fue dirigida por Ridley Scott y es una película entretenida, pero es históricamente muy mala. ¿Qué es lo que hacen? Primero, la ciudad de Jerusalén la muestran como la ciudad cosmopolita, posmoderna, progresista, donde todas las religiones coexisten en armonía. Y Saladín, que fue el principal protagonista de la Tercera Cruzada, del lado de los musulmanes, lo ponen como el gran, la personificación de la tolerancia religiosa en todos aspectos, como un caballero lo ponen. Y quiero aquí citar a un verdadero erudito de las cruzadas, para que sepan que no nos estamos sacando esto de la manga, no lo estamos inventando. El profesor Jonathan Riley Smith, de la Universidad de Cambridge, es probablemente el erudito número 1 en cuanto a las cruzadas. Y esto es lo que él dijo de esta película. Lo traduje yo, así que
Si se refleja algo por ahí de mí, mis disculpas. Pero dijo esto. Dijo que la película es completa y absolutamente disparatada. Es una porquería. No es históricamente fidedigna. Y estos comentarios de un erudito pueden ser aplicados también al conocimiento general de las cruzadas históricamente. Y desafortunadamente a las masas a veces les cuesta mucho hacer la diferencia entre una película de Hollywood que muchas veces ni siquiera están tratando de poner un panorama histórico de lo que sucedió, simplemente están tratando de hacer dinero. Y todo eso agrega a la confusión, ¿sí? Así que, habiendo dicho esto, sabiendo que vamos a basarnos en material serio, como eruditos como el doctor Jonathan Riley Smith, vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Mone? Sí, Chris. Mito número 1, y a ver qué piensas. Te los voy a ir enumerando, te los voy a ir diciendo para que sea más sencillo. Las cruzadas fueron guerras religiosas no provocadas contra musulmanes tolerantes. Ok. Y ahí empezamos con un problema. No fueron guerras religiosas no provocadas contra musulmanes tolerantes. Eso es lo que nos muestra muchas películas. Y es parte de la idiosincrasia del pueblo. Ahora, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron un fenómeno extremadamente complejo, largo y con frecuencia malentendido. ¿Y qué son las cruzadas? Las cruzadas, aquí vamos a definirlas, fueron campañas militares al Medio Oriente oficialmente convocadas por el Papa para combatir a los musulmanes con el propósito de recuperar terreno en Tierra Santa a cambio de indulgencias y otros privilegios otorgados por la Iglesia en ese momento. Lo que hacían ellos es tomar un voto, es decir, tomar el voto de la cruz, y sujetaban una cruz a su ropaje, y ese era el voto. No se quitaban esa cruz hasta que su voto fuera cumplido de participar en las cruzadas. Y es cierto que las cruzadas fueron un movimiento de respuesta, ¿sí? Fíjate, aquí estamos hablando de que para el año 65, ¿sí? Hablemos un poquito del Islam. Para el año 65 después de Cristo, el cristianismo ya se había esparcido hasta el norte de África. Y incluso ya había llegado hasta Roma. Pablo escribe una carta a los romanos. Y hacia el siglo XI, el mundo se vio cara a cara con una facción muy potente y muy fanática de musulmanes, conocidos como los turcos selyúcidas. Y estos turcos invadieron Asia Menor, invadieron tierras cristianas, profanaron santuarios en Tierra Santa, etc. Y sucede que para el año 1095, el Papa Urbano II anuncia la primera cruzada. Y el propósito era recuperar esas tierras que se habían perdido de los musulmanes y al mismo tiempo también proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Ahora, aquí estamos hablando de algo interesante. 1095, ¿sí? Quisiera hacer un paréntesis aquí importante. Nosotros que somos hispanos, ¿ok? Tú y yo, Moni, somos mexicanos. Quiero mencionar una palabra aquí que mucha gente no menciona en cuanto a esta cuestión. Reconquista, ¿ok? Todo el mundo habla de las cruzadas, pero nadie habla
de lo que estaba pasando en la península ibérica, es decir, en España, en aquellos momentos. De hecho, mucho antes. Y lo que sucede aquí es que para el año 800 ya los musulmanes habían llegado hasta la península ibérica y empezaron a tomar primero el reino de Granada, luego el reino de Córdoba y luego el reino de Castilla, y casi llegan a dominar toda la península ibérica. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quiénes fueron los agresores? No fueron los europeos, fueron los musulmanes. Ya estaban en España saqueando, violando, destruyendo, porque así era su política de expansión, de que todo el mundo fuera musulmán. Y empezó la Reconquista. La Reconquista fue la serie de batallas y la campaña del reino de Castilla y Aragón, que se unen y empiezan a retomar toda la península ibérica, empezando desde el año 722. ¿Sí? Entonces, aquí debemos ser muy claros, Moni, en que los agresores no fueron los europeos. Fueron los musulmanes, y no estamos justificando para nada las cruzadas. Estamos explicando lo que sucedió. Uh-huh. ¿Sí? Y no, simplemente fueron, ahí ya se resuelve el primer mito. Las cruzadas fueron guerras religiosas no provocadas contra musulmanes tolerantes. Esto es falso, ¿sí? Déjame leer unos pequeños párrafos acerca de lo que sucedió aquí, ¿sí? Carlos Martel, sí, que fue el abuelo de Alejandro Magno, Carlos Martel detuvo el avance de los musulmanes hacia el resto de Europa, ¿sí? Esto en la frontera básicamente entre Francia y España. Carlos Martel detuvo el avance de los musulmanes hacia el resto de Europa occidental en la batalla de Tours en el año 732. Esta batalla deberíamos todos celebrarla, porque si no hubiera Carlos Martel detenido el avance de los musulmanes en el año 732, seguramente hoy estaríamos todos hablando árabe aquí. ¿Sí? Y desde ahí muchos grupos europeos cristianos vieron como su deber el avanzar y recobrar tierras que con anterioridad habían sido tierras europeas y que perdieron a manos de los musulmanes. Entonces, los musulmanes no eran tampoco extremadamente tolerantes. En realidad, cuando los musulmanes avanzaban y tomaban territorio, las personas que subyugaban ahí tenían libertad de escoger, ¿sí? Tenían la libertad de ser esclavos o de morir. Esas eran sus opciones. Y, por ejemplo, en el año 705 después de Cristo, los conquistadores musulmanes de Armenia reunieron a la nobleza cristiana y los quemaron vivos. Esto estamos hablando de mucho antes de las cruzadas. Estamos hablando de casi 400 años antes de las cruzadas, Moni. Y los conquistadores musulmanos, y esto da origen a un conflicto armado, etc. Y también, por ejemplo, judíos fueron masacrados en Medina por el mismo Mahoma, aproximadamente en el año 700. Uh-huh. Decapitados después de haber sido forzados a cavar sus propias tumbas. Y en una de las últimas cruzadas, en 1570, invasores musulmanes asesinaron a miles de cristianos civiles en Chipre.
Y bueno, de ahí surge la imagen verdadera de que los cruzados no eran peores ni mejores que los musulmanes. Eran gente con maldad, y en la guerra siempre hay perdedores, no hay ganadores. Sí. Entonces, no hubo aquí una guerra religiosa no provocada contra musulmanes tolerantes. Eso es un gran mito. Gracias, Chris. Para el segundo mito. Los cruzados fueron motivados principalmente por la promesa de riquezas y botín. Sí, hay una idea de que pues querían enriquecerse, buscar tesoros, ir y saquear y todo eso. Y desde luego que sucedieron cosas así. Obviamente uno no puede saber todas las motivaciones de todas las personas que fueron a todas las cruzadas durante todos los años que duraron. Pero en general, esta idea no era el núcleo de lo que estaban tratando de hacer, ni era la motivación. Sí hubo mucho saqueo, pero no fue suficiente eso para cubrir los costos exorbitantes que había que invertir de dinero para que una persona pudiera ir a una cruzada. Por ejemplo, el costo total de la cruzada de 1248 a 1254, que fue iniciada por el rey Luis IX de Francia, y esto lo dice el profesor Riley Smith, dice así: esta cruzada, el costo, ha sido estimado a 1,5 millones de libras, que era la moneda en aquel tiempo, equivalente a más de 6 veces el Producto Interno Bruto anual de toda Francia. Imagínate. Y el rey gastó más de 1 millón de libras en Palestina al concluir su desastrosa campaña en Egipto. Y dice, y los soberanos pronto se dieron cuenta que necesitarían aumentar sus impuestos agresivamente, y así lo hicieron hasta el final del siglo XVIII. Era muy caro ir a una cruzada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que los motivaba? ¿Qué es lo que los motivaba? Bueno, fueron primeramente un acto atractivo para ultimadamente ganar su salvación. Mucha gente estaba muy motivada a ganar su salvación. Era un peregrinaje militar. Lo veían como un servicio a Dios. Y el principal beneficio fue la expiación personal del pecado y la extrema promesa de inmortalidad celestial. Eso es lo que nos dicen los eruditos como el doctor Smith. Entonces, la motivación la motivación de ganancias no era de ganancias materiales necesariamente, sino que estaban buscando salvación, y la iglesia en aquel tiempo otorgó ricas indulgencias para aquellos que tomaran la cruz y fueran a las cruzadas. Gracias, Chris. Esa fue la principal motivación. Era carísimo ir a una cruzada. Bueno, pasamos al mito número 3. Ese está Adelante. Clarísimo y bueno, hay mucho que comentar también ahí. Los cristianos nunca deben inmiscuirse en asuntos de guerra. Bueno, una de las cosas que causa mucha confusión aquí entre cristianos y escépticos es la intervención de la iglesia en cuestiones militares. Ahora, pregunta: ¿es tarea de la iglesia levantar ejércitos y declarar guerras? No, claro que no. En la Escritura uno puede leer y releer toda la Biblia y no hay indicación alguna en la Escritura de que la iglesia debe intervenir en asuntos militares. Jamás. ¿Sí? Eso es tarea del Estado. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice esto en Romanos: toda persona
que dice que se someta toda persona a las autoridades superiores y considerar que si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada el gobierno, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Pablo excluye a la iglesia, de hecho la misma Biblia excluye a la iglesia de inmiscuirse en asuntos militares. Uh-huh. ¿Sí? Pero esto no significa que un individuo, ¿sí?, una persona cristiana incluso, no deba participar en conflictos militares. Y ahí, siempre y cuando esto sea bajo la autoridad del Estado, no bajo la autoridad de una institución religiosa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay guerras que son necesarias. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para liberar a los judíos del Holocausto. Si eso no fue una guerra necesaria, yo no sé cuál sería necesaria. Y aquí uno puede debatir si los méritos de las guerras justas o no, o si debemos participar o no. El fundador del pensamiento de esta teoría de la guerra justa fue Martín Lutero, ¿sí? Y no prohibieron la guerra, teólogos eminentes como Aquino, que fue de los primeros que hablaron de la guerra justa, estaban a favor de proteger al inocente. Uh-huh. Y incluso teólogos como Lutero no prohibieron la guerra al cristiano. Pero siempre recordando que el conflicto armado es tarea del Estado y no de la iglesia. Por eso Pablo dice, no en vano el Estado lleva la espada para los malhechores. Y de hecho Lutero dijo esto, dice, aquel hombre cuya tarea es la de luchar contra el turco, está hablando aquí de los musulmanes, es el emperador Carlos, o quien sea emperador en el momento. Porque el turco ataca a sus súbditos y su imperio, y es su deber como regente, designado por Dios mismo, el de defender a los suyos. Sí. Entonces, ni el mismo Jesús desalentó a los nuevos cristianos a participar en combate. Cuando se encontró un centurión en Capernaum y sanó a su sirviente, simplemente le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Entonces Jesús pudo haberle dicho, sí, ¿sabes qué? Voy a sanar a tu siervo, pero esto de ser centurión debes dejarlo, deja la espada y sé pacifista. Y Jesús nunca le dijo eso. Entonces podemos debatir si está bien o no participar, si hay guerras justas o no. Lo que es muy, muy cierto es que la guerra no es tarea de la iglesia. Y ese fue un gran, gran error de las cruzadas. Así es. Gracias, Chris. Mito número 4, y este te va a gustar. Saladín fue un regente justo y amante de la paz. Bueno, eso es lo que muchos historiadores dicen. Por ejemplo, en 1825, un escritor muy influyente escribió una novela. Esta era una novela ficticia. Se llama El Talismán. Y representa a Saladín como un guerrero caballeroso, cortés, de misericordia, de tolerancia, etc. Y a los cristianos los pone como bárbaros, como ignorantes, como gente sanguinaria y bruta. Eso es lo que El Talismán como novela muestra. Ahora, esta novela precisamente fue la que ayudó a perpetuar esta idea de que Saladín era tolerante y buena persona, etc. Y luego se escribió una obra de 3 volúmenes por un inglés llamado Sir Stephen Runciman y la llamó Historia de las Cruzadas,
pero esta vez escribió con tono de erudición como si fuera historia. Y lo único que hizo fue agarrar la novela de Walter Scott y la puso en 3 volúmenes diciendo esto es historia, ¿sí? Y si uno se pone a ver lo que hoy piensan los eruditos de esto, pues obviamente es una idea absolutamente falsa, ¿sí? En realidad Saladín fue generoso con los enemigos que respetaba. Por ejemplo, Ricardo I lo respetaba, que era su oponente, el rey de Inglaterra. Pero también participó con alegría en los horrores de la guerra. Eso no lo eximió. Por ejemplo, en la batalla de Hattin, que se dio en julio de 1187, después de un arduo y desastroso encuentro que tuvieron los cruzados con Saladín, pues ahí la mayoría del ejército de los cruzados fue capturado o pereció, ¿sí? Y a los líderes, por ejemplo a Luis de Lusignan, que era el principal de la orden de los templarios, se le dio clemencia, pero a algunos de sus seguidores, por ejemplo Reinaldo de Chatillon, personalmente a él lo decapitó Saladín. Y también ordenó la ejecución masiva de todos los caballeros hospitalarios y de los templarios en Tierra Santa. Así que también participó de esto. Una de las cosas que hizo también fue en la batalla de Hattin. Después de eso, los cruzados llevaban una reliquia, supuestamente un pedazo de la verdadera cruz en la que se crucificó a Jesús. Yo no creo que haya sido tal caso, pero así lo veían ellos. Y estaba montada en una cruz. Bueno, ellos lo que hicieron, Saladín tomó la cruz, la puso de cabeza, ¿sí? Que fue un gran sacrilegio, y la desfiló en las calles de Damasco para humillar a los cristianos. Entonces, obviamente hubo sangre por los dos lados, y Saladín tampoco queda limpio. Uh-huh. Él era un líder que participó en guerra y se ensució las manos personalmente él también. Gracias, Chris. Mito número 5. Durante siglos, el mundo musulmán ha recordado las cruzadas con amargura y resentimiento. Bueno, la verdad es que no. Esto es absolutamente falso. Las cruzadas, si uno hubiera crecido del lado musulmán, las cruzadas no se enseñaban en la escuela en el mundo musulmán, sino hasta que un historiador musulmán publicó la primera historia musulmana de las cruzadas en 1899. Imagínate. Y obviamente esta publicación tenía tonos políticos, porque en aquel tiempo el Imperio Otomano estaba en crisis. Pero este escrito se encargó de propagar la idea en público de que los europeos se habían embarcado en una nueva cruzada. Y pues esto es simplemente falso. La verdad es que Saladín ni siquiera era apreciado por los turcos y por los árabes, porque era kurdo. Entonces ni siquiera lo veían la mayoría de los musulmanes favorablemente al gran líder de las cruzadas. Y lo que hacían los musulmanes eran simplemente que las amontonaron con otros conflictos contra los infieles occidentales. Y realmente en el mundo musulmán las cruzadas no fueron más que intentos fallidos e irrelevantes incursiones de los cristianos y los occidentales al mundo del Islam. Fueron totalmente irrelevantes en su mayoría.
te digo, hasta el año 1899, cuando Ali al-Harari fue el que publicó la primera historia de las cruzadas para los musulmanes. De otra manera, no había ni un escrito siquiera en árabe que hablara de las cruzadas. Sí. Chris, esta la escuchas muy seguido. Todos los cruzados eran cristianos. Pues ahí está el primer problema. Y aquí me voy a atrever a decir un par de cosas muy rápido porque creo que es más que obvio que esto es un mito falso. Primero, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de los hechos y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y puedo asegurarles, y lean su Biblia, que en ningún momento Jesús habló de tomar la espada y de ir a recuperar Tierra Santa. Esto es simplemente impensable. ¿Sí? El que durante muchos siglos hayan figurado cristianos que tomaron el nombre de Jesús para hacer atrocidades no debe de extrañarnos, porque la corrupción humana da para eso y mucho más. Pero déjame citar un poquito a Martín Lutero, porque habla incluso de las cruzadas y me parece muy acertada esta cuestión. ¿Podemos honestamente afirmar que Jesús condonaría el comportamiento de los cruzados? Yo creo que ningún cristiano honesto haría eso. Pero veamos lo que dice Martín Lutero cuando escribe esto. Dice: ellos, los cruzados, levantaron armas contra el turco en nombre de Cristo, cuando se refiere al turco, contra los musulmanes, y enseñaron e incitaron a otros a hacer esto, como si nuestra gente fuera un ejército de cristianos contra los turcos, quienes eran enemigos de Cristo. Y esto va directamente en contra de la doctrina y nombre de Cristo. Va contra su doctrina porque él dice que el cristiano no debe resistir el mal, no debe pelear a causa de querellas ni vengarse o insistir en derechos. Es contra su nombre, porque en tal ejército apenas hay 5 cristianos. Fíjate lo que está diciendo: de todos los cruzados, tal vez apenas había 5 cristianos. Y aún peor gente en los ojos de Dios que los mismos turcos. Y sin embargo, llevan todos el nombre de Cristo. Este es el más grande de los pecados y uno que ningún turco comete, porque el nombre de Cristo es usado para pecado y deshonra. Estoy muy, muy de acuerdo con esto. Aunque hubieran habido muchísimos cristianos en las cruzadas, el culpar a toda la cristiandad por los pecados de algunos es un tipo de falacia genética, ¿sí? Culpa por asociación. Entonces, sí es cierto que muchas veces cristianos sinceros pecamos, no estamos exentos, pero yo me atrevería a decir, como he dicho otras veces, que estoy seguro que la gran mayoría de la gente que participó en las cruzadas no eran cristianos verdaderos. Empezando porque no entendían realmente lo que la Escritura dice acerca de la salvación. Uno no puede ser salvo al menos que entienda lo que es la salvación. Uno no puede ser cristiano al menos que haya entendido la salvación. Si uno va y toma la cruz para ir a Tierra Santa porque le dijeron que si lo hacía era salvo, simplemente no entiende ni entendió la Biblia. Así es. Completamente de acuerdo, Chris. Y el último mito, el mito número 7, Chris. Las cruzadas también se proclamaron contra los judíos. Bueno, hay algunos que dicen que sí. Hubo algunos ataques bastante violentos, por cierto, en Alemania en el año 1096 y en el 1146. En Inglaterra también en el año 190. Y en Francia en el año 1251 y en el 1320. ¿Sí? Y de hecho el rey Felipe IV se apropió de toda la propiedad de los judíos y riquezas de los judíos
y los expulsó de Francia. Esto lo hizo el rey Felipe IV. Y entonces algunos de estos incidentes, Moni, eran más bien de una naturaleza oportunista, ¿sí? Pero no fueron motivados por cruzadas. Aquí hay un testigo que se llamó Salomón Bar Simpson y captura muy bien este sentir al narrar la matanza de judíos en Alemania, en la ciudad de Colonia. Dice: los mártires judíos sufrieron la pena extrema normalmente reservada para los culpables de asesinato. Bien debe ser dicho con certeza que Dios es un juez justo y esto es culpa nuestra. Por lo tanto, las aguas malignas prevalecieron. El enemigo injustamente les inculpó de actos malignos que no cometieron, declarando: ustedes son los hijos de aquellos que mataron a nuestro objeto de veneración, a Jesús, colgándolo de un madero. ¿Sí? Entonces, mucha gente había mucho sentimiento antisemita en las cruzadas. Se hicieron muchas atrocidades, pero incluso los líderes de la iglesia hablaron en contra de esto. De hecho, por ahí el doctor Riley Smith dice: los líderes de la iglesia trataron de detener estas líneas de pensamiento antisemíticas, pero una vez que el corcho había salido de la botella no pudieron regresarlo. Sin embargo, nunca se proclamó una sola cruzada contra los judíos. No hubo una cruzada formal que se haya lanzado contra los judíos, y esto lo dice el doctor Riley Smith, experto número 1 en cuestiones de las cruzadas. El que haya antisemitismo no significa que haya sido algo auspiciado por la Iglesia católica en aquel tiempo. Gracias, Chris. Vámonos un poquito más rápido. Antes de la última pregunta, quisiera preguntarte si quieres hacer alguna conclusión. Bueno, sí, yo creo que a veces se utiliza este comportamiento de los cruzados para decir que, bueno, toda la cristiandad cometió crímenes contra la humanidad y como dicen los nuevos ateos, la religión lo envenena todo, el cristianismo lo envenena todo. Y podemos decir mucho más acerca de estos mitos. Pero el caso aquí es que los invasores y los agresores fueron los musulmanes. Y déjame mencionar una cosa nada más acerca del conflicto de Hamás. Uh-huh. ¿Ok? Creo que con esto se deberían terminar los debates acerca de Hamás. Y voy a poner este enlace. Sí, recuérdame por favor, Moni, de que pongamos este enlace uh-huh. Ahí. Este es el convenio de Hamás, es decir, el escrito más importante de Hamás, es como su constitución, que fue declarado, firmado y publicado en 1988. Se llama el convenio de la resistencia, del movimiento de resistencia islámica. ¿Ok? Y voy a brincarme el primer párrafo. Me lo voy a brincar. Voy a leer el segundo párrafo, donde citan a un mártir, al imam Hassan al-Banna, y ellos lo citan como una de sus metas principales. Dice así: Israel va a existir y va a continuar a existir hasta que el Islam lo destruya, así como ha destruido a otros con anterioridad. Okay. La meta de Hamás no es recuperar tierras o detener justicia. La meta de Hamás es
la de eliminar o asimilar a todos al Islam. ¿Ok? Tenemos 3 clases del Islam que enseñamos hace tiempo. Tal vez hablemos después de eso. Pero, por favor, no nos hagamos tontos con que la lucha de los palestinos, y obviamente hay mucha gente que sufre y gente inocente que está ahí. Pero no vayamos con esta retórica de que jamás está luchando por la gente y jamás está luchando por los derechos humanos. No, jamás quiere destruir a Israel. Está escrito en su constitución. ¿Sí? Cualquiera lo puede leer ahí. Y si una persona está pensando que esto es acerca de tierras, acerca de justicia, acerca de democracia, están pensando incorrectamente, porque no es lo que ellos mismos han puesto por escrito en su documento más importante. Eso es, creo que, lo único que tendría yo que decir de Hamás por el momento. Gracias, Chris. Y la última pregunta antes de pasar a contestar a todos los que tenemos aquí. Los ateos y humanistas seculares constantemente hacen la afirmación de que la religión es la razón número 1 de las guerras y de la violencia en toda la historia de la humanidad. Y de muertes. Bueno, eso es muy fácil responder porque no solo es falso, es demostrablemente falso. Y aquí vamos a poner también un enlace. Una fuente interesante de esto es un escrito de 3 volúmenes, son 3 libros, La Enciclopedia de las Guerras, de Philip y Axelrod. Y ahí hacen una crónica de casi 1800 guerras que se han librado en el transcurso de la historia humana. Y de estas guerras los autores las clasifican a 123 de estas guerras de naturaleza religiosa. ¿De cuántas? De casi 1800. ¿Ok? Esto es un 6.98% de las guerras. Chris, en lo que relatas eso, déjame poner aquí una gráfica. Y cuando se sustraen estas guerras y se dividen entre guerras de Islam y otras guerras, queda nada más el 3.23%. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de muertes y de guerras que han habido en la historia de la humanidad han sucedido fuera del ámbito religioso. ¿Sí? Entonces, me parece muy injusto que haya gente que aún siga diciendo esto. Vamos a poner algunos números, ¿sí? Vamos a poner algunos números aquí. En primer lugar, esto significa que todas las religiones combinadas, menos el Islam, han causado menos del 4% de todas las guerras en la humanidad y de los conflictos violentos. Aparte, estas no jugaron ningún papel motivador en las grandes guerras que han resultado en la mayoría de las pérdidas de vidas, ¿sí? Esto ya destroza el argumento de los nuevos ateos de que la religión es la causa número 1 de guerras. Si nos ponemos a ver las ideologías que han matado más gente, vamos a ver que son las ideologías que han eliminado a Dios de sus constituciones. Comunismo es una ideología que elimina a Dios y como dice el doctor John Lennox cuando estaba visitando y dando cátedras en Rusia, por ahí le dijo un erudito, dice, pensamos que podíamos sacar a Dios y quedarnos con la moral, nos dimos cuenta que no. Y simplemente Stalin, y estas cifras no podemos saber con exactitud, pero el resumen es este. En el siglo XX, nada más en el siglo XX,
eliminaron, estas personas eliminaron, las que voy a nombrar ahorita, eliminaron a más gente en un siglo que en todos los siglos anteriores puestos juntos. Joseph Stalin, 42 millones. Mao Zedong, 37 millones. Adolfo Hitler, 20 millones. Chiang Kai-shek, 10 millones. Vladimir Lenin, 4 millones. Hideki Tajo, 4 millones. Pol Pot, 2.3 millones. ¿Sí? Casi 170 millones de hombres, mujeres y niños han sido asesinados, golpeados, torturados, acuchillados, quemados, muertos de hambre, congelados, triturados o trabajados hasta la muerte. Y esto no fueron guerras religiosas. Gracias. Fueron regímenes seculares. Gracias, Cris. Pues tenemos unos minutos aquí para saludar a la gente y para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Cris. Adelante, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la tecnología gracias a Dios que la tecnología está aún funcionando. Con mucho gusto vamos a saludarlos y a responder sus preguntas. Gustavo Sánchez, saludos desde Puebla, México, aquí pendiente de esta enseñanza. Dios los bendice. Gracias por seguirnos. Bendiciones. Kevin Alejandro Cerrato, muy buenas noches. Qué bueno que se aprovecha el tiempo con estos temas bien interesantes. Dios los bendice. Bendiciones, gracias. Francisco Paulino Picado López, que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Francisco, un saludo. Jamil Mora Rendón, ¿la gente mala va al cielo? Ni la gente mala ni la buena, porque no hay gente buena y la mala no puede ir al cielo por sí misma. Porque no hay gente buena, y eso lo dice la Biblia. Tenemos un escrito de eso, y esto es muy fácil de responder, por cierto, porque el estándar de Jesús fue este. Él dijo, si le llamas a tu hermano necio, ya es como haber cometido asesinato contra ellos, contra esa persona. Si odias a alguien, ya has cometido asesinato contra esa persona. Y número 2, si ves dijo Jesús, si ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste contra Dios en tu corazón. ¿Sí? Y como dice mi mentor, el Dr. Clay Jones, yo no he conocido a nadie que llegue a la pubertad sin ser un asesino adúltero. Por eso no hay buenas personas. Gracias, Cris. Vázquez Bautista José Juan, saludos desde Chiapas. Es una bendición los temas que abordan. Bendiciones, saludos a Chiapas. Steven Hurtado, qué bendición escucharlos. Gracias, Steven, un abrazo, bendiciones. Rafa CH, en ese entonces el catolicismo era tan brutal como el Islam, con caza de brujas, inquisiciones, persecución de herejías, para una población analfabeta que no podía leer ni la Biblia ni el Corán. ¿Cómo podían distinguir los creyentes cuál religión era la correcta? La reforma de la iglesia es posterior a las cruzadas. Bueno, yo creo que hay una conciencia natural que Dios nos ha dado a todos. Romanos 3 habla de eso. Y habla de que obviamente el hombre sabe cuando está haciendo mal. Y esto lo hemos venido tratando desde el principio del programa. Por ejemplo, no hemos hablado de las cacerías de brujas, pero ha sido algo tremendamente exagerado. También se habla de la Inquisición, números tremendamente exagerados. Y lo mismo sucede que con las cruzadas. Hay una cantidad impresionante de mitos acerca de cuánta gente murió en eso. Y cuando uno se pone a ver la literatura histórica, caemos en las mismas estadísticas de las que acabamos de hablar. Entonces, ¿cómo sabía esta gente? Le sugiero leer Romanos 1, 2 y 3. Gracias, Cris. Germán Santana, saludos, mis hermanos. Saludos, Germán. Bendiciones, gracias por seguirnos. Edwin Rivas, saludos, hermanos, desde Guatemala, bendiciones. Un saludo hasta Guatemala, bendiciones. Katie Jefferson, saludos desde Zacatecas, México, siempre escuchándolos, son de bendición en mi crecimiento espiritual. Bendiciones, muchas gracias, un saludo. Saludos a Anaís Barbosa.
Bendiciones. Santiago Agustín Navarro, Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo de enseñanzas. Saludos desde Argentina. Saludos, Santiago. Bendiciones. Sandra Schenfeld, saludos desde Argentina. Uy, se juntaron los hermanos de Argentina. Bendiciones. Pablo Fernando Espitia, buenas noches a la mesa. Saludos desde Colombia. Otra vez. Gracias. Bendiciones, Pablo. Gerardo Martínez Ceballos, saludos desde Durango, México, y tiene una pregunta. ¿Ustedes creen que las cruzadas o los legionarios de Cristo infiltraron a las iglesias cristianas y aún han manipulado algunas versiones de Biblia con ciertas distorsiones? A ver, primero, aquí son dos preguntas. Primero, ¿creen que las cruzadas o los legionarios de Cristo infiltraron las iglesias cristianas? Ok, primero, los cruzados. Ok, ¿quién eran los cruzados? El cruzado podía ser cualquier persona, como mencionamos, que tomara el voto de ir a una cruzada. ¿Sí? Podía ser cualquier persona, podía ser un noble, podía ser un plebeyo, podía ser cualquier persona, rica, pobre, etc. Los legionarios de Cristo, aquí habría de definir quiénes son los legionarios de Cristo, porque hay una orden religiosa católica que se llaman legionarios de Cristo, que se hayan infiltrado a manipular algunas versiones de la Biblia con ciertas distorsiones. Y aquí, Gerardo, te quiero referir a un estudio que tenemos en el canal de YouTube acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Así se llama en nuestro canal de YouTube. Lo puedes buscar, la confiabilidad del Nuevo Testamento. Y la cuestión aquí es que la Biblia no se puede manipular de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas copias de la Biblia. Es como si yo tuviera un texto y lo mando a 10 personas y esas 10 personas lo escriben y lo mandan a otras 10 y esas 10 lo mandan a otras 10. Tenemos miles y miles de copias. Y para cambiar la Biblia tendría uno que tener acceso a cambiar todas las copias. Y eso es imposible. Por eso el texto de la Biblia ha sobrevivido casi intacto desde su inicio. Y de eso hablamos a mucho detalle en ese estudio en nuestro canal de YouTube, la confiabilidad del Nuevo Testamento. Así que la respuesta es no. Tal vez hay algunas traducciones malas, sí las hay, pero que haya por ahí una conspiración para cambiar la Biblia, no lo creo. Gracias, Chris. Pablo Fernando Espitia, ¿los caballeros templarios eran como el ejército de la Iglesia Católica? Bueno, los caballeros templarios eran una orden religiosa de la Iglesia Católica y empezaron como una orden militar religiosa que tenía el propósito de escoltar y proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Poco después, se convirtieron en el banco más importante de Europa. Fueron los que básicamente inventaron el concepto de banco. Cuando uno no quería viajar a una cruzada con todas sus ganancias, iba con los templarios y hacía un depósito de su dinero y ese depósito se le podía dar en Jerusalén al llegar a alguna de sus fortalezas. Y llegaron a tener demasiado poder, demasiado dinero, hasta que el rey de Francia decidió básicamente eliminarlos y asesinarlos a todos. Gracias, Chris. Por ahí con eso contestaste otra pregunta por ahí. Miguel A. Caldecu. Saludos desde Perú. Dios los bendiga por este programa. Muchas gracias. Bendiciones. Luis Miguel Parra Maitorena. Muy buen contenido. Gracias. Bendiciones. Cleofe Jacinto Parrales Mero. El mal no existe cuando estamos con Cristo. Bueno, habría que definir que no existe. Obviamente el mal existe porque el ser humano existe. El mal existe porque existe el libre albedrío. El mal existe porque existen seres que se han rebelado en contra de Dios. Pero eso, el estar con Cristo
no nos exime del dolor, pero sí nos da una esperanza eterna de que vamos a vivir con Él siempre. Más bien yo diría, el mal dejará de existir cuando estemos con Cristo. Eso sí también. Andrea Basto Giraldo, excelente. Gracias, muy amable. Orlando López, saludos. ¿Cómo conciliar el hecho de un cristiano participar en una guerra y tener que empuñar las armas en obediencia a las autoridades como ciudadano con el mandamiento de no matarás? Correcto, muy, muy buena pregunta. Esto ya es una cuestión de conciencia. ¿Sí? Hay cristianos genuinos que son pacifistas y hay cristianos genuinos que piensan que hay guerras justas. Por ejemplo, una guerra justa sería equivalente a cuando hay un gobierno que está cometiendo genocidio hacia un grupo de su población. Creo que ahí es inmoral ser pacifista. Es decir, yo no me voy a meter en ese problema. Es equivalente a ir pasando por la calle y ver a una mujer que va con sus 2 niños de la mano y ver que se acerca un violador, golpea a la mujer y trata de llevarse a los 2 niños y uno tiene la capacidad de detener ese horror y no lo hace. Por eso creo que el pacifismo llevado al extremo es inmoral, lleva a la inmoralidad, lleva al ser humano a hacerse de la vista gorda a la maldad, y eso no lo podemos hacer. Por otro lado, por ejemplo, la película de Hacksaw Ridge habla de un chico, me parece que era mormón, que fue reclutado para ir a la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo, yo no voy a matar a nadie. Renunció al fusil y se hizo médico. Y lo que hacía era apoyar a los soldados dándoles auxilios médicos. Entonces, uno puede participar en una causa, en una guerra justa, sin necesariamente tomar la vida de otra persona. Pero déjame hacer una aclaración final. El mandamiento de no matarás es muy claro. Es de no asesinar, es de no tomar una vida injustamente. No quiere decir que matar nunca sea permitido. Por ejemplo, si voy yo en un avión y unos secuestradores toman control del avión y lo quieren ir a estrellar a las Torres Gemelas y yo tengo la capacidad de matarlos, ¿lo hago o no lo hago? Creo que si estoy en una escuela y hay un asesino que empieza a disparar a los inocentes, a los niños inocentes, y yo tengo una pistola y la puedo usar, creo que es el deber moral de usarla para evitar un mal mayor, es decir, el asesinato de niños. Sí. Entonces, muy cuidado con el mandamiento de no matarás. Aquí se refiere al asesinato, al injustamente tomar la vida de otra persona. Gracias, Chris. Pues vamos a terminar de saludar, que ya se nos acabó el tiempo. Randall MN, saludos desde Costa Rica. David Gómez, saludos desde Argentina, Chris. Saludos, David, Argentina, por ahí. Jesús Andrés Fonseca, desde Pitalito, Huila, Colombia, saludos. Pitalito, perdón. Saludos a Colombia. Andrea Basto Giraldo, gracias por la doctrina. Un gusto. Wilmar Guerrero, saludos desde Colombia, siempre nos alegra escucharnos. Muchas gracias por escucharnos, por estar por aquí, muy amables. Beto Almaza, saludos desde Bolivia, bendiciones por todo el aporte, me bendice mucho. Muchas gracias, bendiciones. Juan Pimentel, saludos desde República Dominicana, muy edificante. Gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, vamos a tratar de responder las preguntas que quedaron ahí. Vamos a tratar de responderlas en los mensajes, Chris. ¿Y qué te parece si cerramos una oración y por todos los que nos están escuchando? Bueno, sin antes agradecerles, gracias por estar. Disculpen que no anunciamos el cambio de horario, ya cambiamos de horario acá también en Estados Unidos.
el domingo pasado, pero aquí vamos a estar, primero Dios, los martes, hablando de temas serios, importantes y resolviendo preguntas de todos ustedes y pues gracias por estar aquí, Moni. Es un honor estar contigo cada vez aquí. El honor es mío. Chris. Gracias. Gracias Dios a los todos bendiga. ustedes. Un abrazo y bendiciones a todos. Señor, gracias por permitirnos este momento de interacción con tanta gente que nos ve. Todo es para gloria tuya, Señor. Que mucha gente se acerque a ti, que nos acerquemos más a ti, que aprendamos más a amarte, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que esté viendo, escuchando este mensaje y que sea de bendición, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos y Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.